Hola jóvenes, vamos a estudiar ahora el metabolismo o comenzando el estudio del metabolismo propiamente de los hidratos de carbono. Dentro del metabolismo de hidratos de carbono vamos a ver principalmente a la glucólisis y destinos del piruvato, ya que es un intermediario que hemos estudiado en la parte de introducción, que es importante en el metabolismo, donde vamos a ver reacciones y el balance energético del mismo, de esta ruta. Después vamos a ver la ruta de biosíntesis, que es gluconeogénesis, reacciones y el balance energético de ella, para poderlas comparar con la glucólisis. Después hablaremos un poco de la regulación de estas dos y de último vamos a hablar del metabolismo de otros hidratos de carbono. Vamos a empezar hablando de la glucólisis, que también es conocida como la ruta de Emden, Meyerhoff y Parnas, que en ellos fueron los precursores de descubrir esta ruta, la cual está compuesta por 10 reacciones para llevar en el nivel 2 a la glucosa, que sería nuestro sustrato 1, hasta el piruvato, que sería nuestro producto en la reacción número 10, por medio de estas 10 reacciones, donde lo que vamos a ver es degradación prácticamente de la glucosa hasta producir este intermediario llamado piruvato, o es el mismo ácido pirúvico, donde vamos a ver que van a haber dos fases, una fase de inversión de energía y otra fase de generación de energía, donde la energía va a estar prácticamente relacionada con la inversión de la hidrólisis de ATP y la fosforilación del mismo para generar energía. Vamos a ver que esta ruta tiene como sustratos principalmente la glucólisis, ¿verdad? Pero vienen sustratos de la degradación de polisacáridos, como vemos acá, o de otros monosacáridos o derivados de los mismos, que pueden ser fosfatados o oligosacáridos, que sean azúcares de 2 o 3 carbonos, que vamos a ver más adelante. Es decir, que prácticamente a la glucólisis ingresa glucosa, otras hexosas que se van a epimerizar, podríamos decir, y otros azúcares de fosfato, como habíamos visto que entraba gliceraldehído 3-fosfato por la ruta de la degradación de los lípidos. Vamos a ver que en su balance neto, un mol de glucosa nos va a dar 2 moles de piruvato, también obteniéndose totalmente 2 moles de ATP, y vamos a tener a estos dinucleótidos reducidos de energía elevada, que también los vamos a utilizar en otra parte. Vamos a ver que el balance neto, aunque la fase de inversión de energía sean 2 ATP, vamos a ver que en la fase de generación, por la estequiometría de la glucólisis, se producen 4, pero al hacer un balance neto, vamos a obtener prácticamente 2 moléculas de ATP. Vamos a empezar con las rutas más antiguas, como son la glucólisis para los organismos anaerobios, ya que las rutas glucolíticas son idénticas para los dos organismos, aerobios y anaerobios, aunque principalmente los investigadores en su tiempo desarrollaron más el estudio para organismos anaerobios. Pero vamos a decir que las dos rutas los dos organismos, según su respiración, siempre van a generar la misma ruta de glucólisis hasta llegar a piruvato. Por eso es que vamos a introducir después un tema que se llama rutas del piruvato, ya que el piruvato, según el tipo de organismo que se genere, puede generar fermentación o respiración. En este caso vamos a centrarnos en las rutas de fermentación, donde vamos a ver que el piruvato venido de la glucólisis, lo que va a generar según el organismo que tengamos, va a generar lactato, va a generar etanol, va a generar ácido acético, puede generar ácido butírico, etcétera, etcétera, etcétera. Las que más se conocen son la ruta homoláctica de fermentación, que es la que produce ácido láctico, lactato, que las podemos ver y se ha descubierto en células animales y en algunas bacterias lácticas. Y vamos a ver que la ruta del etanol también se le llama fermentación alcohólica, que es producida por las levaduras. Vamos a ver que estas fermentaciones prácticamente
Aunque nosotros miramos las reacciones que vienen a partir de piruvato, o en este caso a partir del acetaldehído, usando al alcohol deshidrogenasa en este caso, y a otras descarboxilasas que se usan en el caso del lactato, vamos a ver que estas rutas vienen principalmente de un componente común, que sería la glucosa. Y esa glucosa viene de un polisacárido, y nosotros ya hemos estudiado que muchos componentes vegetales o animales también, ellos pueden almacenar energía en forma de polisacáridos, como es el almidón, el glucógeno, que prácticamente está incluido en un montón de tubérculos, hablamos, y en un montón de cereales. Por lo tanto, esas biomasas son fuentes de polisacáridos que pueden ser degradados para generar glucosa, y esas glucosas por organismos con respiración anaerobia nos pueden producir algunos metabolitos de interés. En este caso, los más famosos, el lactato y el etanol. Vamos a ver que la producción de los dinucleótidos, como vimos nosotros, de adenina y nicotinamida, en la parte de glucólisis, eran ciclos que había explicado en la parte de introducción, que estos dinucleótidos por los organismos aerobios lo que iban a pasar es que iban a pasar a un transporte electrónico para reoxidarlos y transformar el dinucleótido oxidado al dinucleótido reducido, que es lo que pasa en la glucólisis, digo. Lo que ingresa es electrones más esto, y este componente tiene que volver a reoxidarse a electrones y esto a reoxidarse a el dinucleótido adenina y nicotinamida oxidado, y esto lo lográbamos lógicamente por el transporte de electrones. Como hemos visto que en estas rutas se produce, acá lo estamos viendo, se va a producir este dinucleótido reducido. Entonces, vamos a ver que en las rutas de fermentaciones también, aunque no haya una respiración por oxígeno para que haya un transporte electrónico, vamos a ver que esa recuperación o reoxidación de ciclos del dinucleótido adenina y nicotinamida reducido, para reoxidarlo, vamos a ver que está hecho por las rutas prácticamente de fermentación. Es decir, que el piruvato al transformarse en lactato, o el piruvato a transformarse en etanol seguido por acetaldehído, esas rutas lo que van a ayudarnos es a reoxidar el dinucleótido adenina nicotinamida reducido, y lo reoxidan, así generando que estas rutas fermentativas no tengan incidencia con oxígeno, es decir, que no haya transporte electrónico y que no haya oxidación por oxidasas de oxígeno. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos metabólicos de la producción de estos metabolitos de lactato y etanol. Vamos a empezar a estudiar la glucólisis. Entonces, vamos a empezar hablando que la parte de inversión de energía comprende las primeras 5 reacciones, donde vamos a ver que de la reacción 1 a 3 va a haber una inversión o una activación de los azúcares, del azúcar de glucosa por transformaciones, y una inversión de 2 ATP de energía, generando desde la glucosa hasta la fructosa 1,6-bifosfato. Y esta, al estar activada por algunas enzimas liasas, vamos a ver que de la reacción 4 va a hacer que las liasas rompan ese azúcar de 6 carbono en 2 azúcares de 3 carbonos, generando la dihidroxiacetona fosfato y un mol de gliceraldehído fosfato. Esta dihidroxiacetona, esta acetosa, por otro tipo de enzima isomerasa,
lo que va a hacer es que va a isomerizar para obtener 2 moles prácticamente de gliceraldehído 3-fosfato. En las siguientes 5 reacciones se conocen como las reacciones de producción de energía o generación de energía, donde vamos a ver que la reacción 6, para generar un compuesto de energía elevada, va a generar una inversión y una producción de ese dinucleótido adenina y nicotidamida reducido. Que esto lo que le va a dar un compuesto de energía más elevada, como ser el 1,3-bifosfato-glicerato, y este va a tener energía más elevada que nuestro componente gliceraldehído 3-fosfato, que recordemos que este estaba bajo en la transferencia de fosfato, mientras que este componente tiene energía más elevada. Entonces, este va a generar la primera fosforilación a nivel de sustrato para la generación de ATP. Cuando otra vez volvamos a tener el 3-fosfoglicerato, este va de la reacción 8 a la 9, va a producir otra vez unas conversiones para transformarlo en un componente de energía elevada, como ser el fosfonol piruvato. Y este fosfonol piruvato, como lo vimos también, al igual que el 1,3-bifosfato-glicerato, son compuestos de energía más elevadas del ATP. Es decir, que su nivel de transferencia de fosfato va a ser más alto, y eso va a ser la reacción número 10, haciendo que se genere esa transferencia de fosfato para la producción de ATP, y así obteniendo piruvato. Entonces vamos a comenzar con el estudio de reacción por reacción de la glucólisis. Y empezamos con la primera reacción, que es la inversión de ATP. En esta reacción vamos a tener que la glucosa se va a fosforilar por ATP con el uso de una enzima y un cofactor, que es una sal de magnesio. Es decir, que debe estar presente prácticamente el ion magnesio para que se dé la reacción, ya que el ATP prácticamente se coordina. Miren, la adenosina trifosfato se coordina con el ion magnesio para que pueda, como efecto de un compuesto pinza, pueda transferir esa unidad de fosfato a la glucosa. Otra cosa que hay que destacar es que la reacción es bastante exergónica, haciendo este paso de reacción casi irreversible. Vamos a tener que la primera reacción de la glucólisis es casi irreversible. Y eso es importante, ya que nos dice que hay una gran inversión de energía para generar esta reacción bastante exergónica. Vamos a ver que la enzima que ayuda a esta producción es la hexoquinasa. Y la hexoquinasa tiene una gran especificidad en azúcares del tipo hexosas, como ser igual a glucosa. Vamos a tener que tiene una Km baja, y esta constante de Michaelis nos ayuda prácticamente, y si recordamos la reacción de velocidad de reacción, teníamos la velocidad máxima, ¿verdad? Que la velocidad máxima ya habíamos hablado que era la concentración de enzima inicial por la constante de velocidad, la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración del sustrato. Si esta es muy baja, lo que hace es que la velocidad de reacción, como Km es muy baja en comparación a la concentración del sustrato, entonces Km más Cs es aproximadamente Cs. Y con la ecuación se me cancela la concentración del sustrato, haciendo que la velocidad de reacción sea máxima. Entonces, al ser baja, nosotros lo que vamos a encontrar es que en la ruta de velocidad con respecto al tiempo, vamos a ver que rápidamente esta en poco tiempo va a llegar a su máximo de velocidad, haciendo el consumo directo prácticamente de
del sustrato, ¿verdad? Y vamos a ver que el control de esta enzima va a ser un control a nivel de sustrato. Es decir, que la glucosa o la concentración de glucosa va a permitir que la enzima active su especificidad de catálisis para generar esta transferencia o inversión de fosfato. La segunda reacción va a ser la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Vamos a ver que este tipo de reacción se hace a partir de una isomerasa, y esa isomerasa es la glucosa 6-fosfato isomerasa. Entonces, vamos a ver que esta reacción a niveles estándar es bastante endergónica, pero la reacción, si calculamos a niveles prácticamente in vivo dentro de los organismos, vamos a ver que la reacción se va a volver favorable, a la reacción total. Vamos a ver que esta reacción en tejido muscular de conejo anda por los menos 2.5 kJ por mol. Aunque no es la gran proporción desplazada a la derecha, pero la reacción in vivo, miren, no estándar como la tenemos acá, in vivo, vamos a ver que la reacción sí es lo bastante exergónica para que se desplace. Lo único es que sí, la reacción en este caso es una reacción que está cerca del equilibrio. Al no tener un alto poder exergónico, lo que va a hacer es que la reacción va a ser reversible. Entonces, ¿qué pasa con la reacción? Vamos a ver que la glucosa 6-fosfato, cuando está en el sitio activo de la enzima, rompe su anillo, rompiendo el anillo de piranosa para dejar el azúcar libre, y ese azúcar lo que hace es que por medio de la enzima se genera esta extracción del protón en alfa, generando nuestro enolato. Ese enolato va a tautomerizar para generar prácticamente a la forma aceto y así poder obtener a la fructosa 6-fosfato. Ya sabemos que nosotros vamos a pasar de una aldosa a una cetosa, y la ventaja es que este componente, miren, acá tiene un hidrógeno que lo hace alfa al carbonilo, haciendo que pueda generar esta isomerización por medio de este intermediario enodiolato. La tercera reacción va a ser la segunda inversión de ATP. Volvemos a ver que está presente el ion magnesio, que ya sabemos que es el que interactúa con la adenosina trifosfato como pincer para poder transferir solo una unidad de fosfato. La reacción es bastante exergónica a niveles estándar, y lo que vamos a generarlo es con la enzima fosfofructoquinasa 1. Va a fosforilar prácticamente al carbono 1, y lo hablamos de 1 porque hay otras enzimas, que es fosfofructoquinasa, que pueden fosforilar al componente en el carbono 2. Entonces, esta fosforila en el carbono 1 es bastante irreversible, que esto es lo importante, ya llevamos dos reacciones bastante irreversibles, y sí, la enzima es sensible a concentraciones de citrato y ácido graso. Cuando hablamos de sensibilidad de la enzima, es que puede haber inhibición competitiva, y esa inhibición competitiva debería traducirse en el metabolismo a regulación. Es decir, la alta concentración de citrato o de algunos ácidos grasos nos va a permitir prácticamente que se genere una regulación por la inhibición de la enzima. En la reacción número 4 vamos a ver que es lo bastante endergónica a niveles estándar,
Pero también, al igual que la número 2, podemos hablar de que se ha estudiado en los tejidos de animal, como en el tejido en este caso el tejido de conejo, como lo habíamos mencionado, y esta reacción número 4 tiene un delta G in vivo un poco exergónico, que puede ir a menos 1.3. 3 kJ por mol. Vamos a ver que la enzima, como lo miramos acá, es tetramérica y lo que genera prácticamente es una retroaldólica, vamos a decir, o una inversa condensación aldólica para generar la ruptura prácticamente de esta azúcar de 6 carbonos para darnos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver que en el sitio activo de la enzima tetramérica lo que va a venir es un residuo de lisina y aspartato y esto va a generar la activación del carbonilo, de la cetosa. Miren, acá donde este residuo amino va a venir, ataca el carbonilo y este se protona, activándolo, generando esta composición de 3 miembros y generando acá a un compuesto conocido como ser un derivado de imina, que lo conocíamos como base de Schiff. Este ion iminium va a producir que se active por medio de otro residuo aspartato la inversa condensación aldólica, haciendo de que nosotros desprotonemos en esta parte del alcohol y él pueda transferir electrones haciendo la ruptura prácticamente de liberando prácticamente al gliceraldehído fosfato y siguiendo con la enamina que tenemos acá, como ser una retroaldólica por una reacción de Stork, teniendo esta enamina y esta enamina volviendo a generando ahora un hidrato, rompiendo el enlace de nitrógeno y llevándolo otra vez a un enlace de carbonilo, así obteniendo a la dihidroxiacetona. Es decir, y como lo sabemos, química orgánica, las reacciones de adición nucleofílica, en este caso para generar iminas o enaminas, eran lo bastante reversibles para poder transformar esta retroaldólica pasando por este derivado de imina que se le conoce como la base de Schiff protonada. Ya terminamos la parte de inversión de energía con la última reacción, que sería la isomerización de la dihidroxiacetona a gliceraldehído. Y esta isomerización nos tiene que llamar la atención, ya que al tener protones en alfa, como lo miramos acá, esos protones en alfa nos van prácticamente nos van a ayudar a esos protones en alfa a que se genere esa tautomería pasando por el intermediario N-diol, ¿verdad? Que prácticamente es lo mismo que habíamos visto con los intermediarios de enolato. Estos son enodiol porque tienen dos funciones OH. Entonces, vamos a ver que esta isomerización se va a hacer por la triosa fosfato isomerasa, que también es una reacción endergónica, pero en el estudio que estamos siguiendo tiene un delta G total aproximadamente igual a 0 y vamos a ver que volvemos a ver el intermediario N-diol. Entonces, vamos a ver que las reacciones en la fase de inversión de energía, que son lo bastante exergónicas, son la fosforilación con la fosfofructoquinasa 1 y la fosforilación con la hexoquinasa.
deteniendo ahí. Entonces vamos a ver que las otras reacciones, aunque no son lo bastante exergónicas, dan el equilibrio desplazado a la derecha. Ahora empezamos con las reacciones ahora de generación de energía, es decir, con la fase de generación de energía. Y la primera va a ser la generación del primer compuesto de energía elevada. En este caso vamos a fosforilar el gliceraldehído 3-fosfato usando el dinucleótido de adenina y nicotidamida. Vamos a hacer la fosforilación de este haciendo la reacción que nos sea bastante exergónica y siguiendo el análisis que tenemos con el tejido de conejo, vamos a ver que esta reacción prácticamente es lo bastante exergónica, pero no para que se genere irreversiblemente, con menos 3.4 kJ por mol. Entonces vamos a ver que el dinucleótido lo que va a ayudar es que este dinucleótido se pueda transformar a ese gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos tener acá también? Vamos a ver que el mecanismo que se da para este tipo de fosforilación va a ir dado porque el aldehído, en este caso, el aldehído, la función aldehída que miramos acá, con uso del dinucleótido se puede transformar, primero se oxida a ácido carboxílico generando una reacción exergónica y ese ácido carboxílico genera prácticamente ese acilfosfato, que sería el generar el éster de fosfato el bastante ergónico. Esta reacción acoplada en vivo nos da una reacción lo bastante exergónica, pero siempre respetando que la reacción me va a dar un equilibrio. Hay que ver que la reacción, aunque se mire en un solo paso, puede ver un mecanismo de oxidación y después de esterificación de fosfato. Vamos a ver que esta reacción se hace por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que como lo vimos en condiciones in vivo, la conversión es exergónica. Es la reacción que utiliza primeramente el dinucleótido de adenina nicotidamida y vamos a ver que la reacción se inhibe por yodo acetato y algunos metales pesados como será el mercurio. Vamos a ver, como lo había mencionado, habíamos analizado que primero se generaba, se activa el carbonilo, como miramos acá, una activación del carbonilo por un residuo de cisteína, haciendo que él pueda oxidarse, miren, generando la oxidación para que este hidruro se transfiera al dinucleótido y entonces ahí poder, como tenemos un tioéter acá, miren, ese tioéster puede oxidarse, digamos, pasamos de un aldehído, de un intermediario tetraédrico, este se oxidó para dar un tioéster y este tioéster hacer una transferencia para generar un éster de fosfato y poder generar su liberación. La segunda reacción va a ser la primera fosforilación a nivel de sustrato. ¿Y a qué me refiero con esto? La primera fosforilación es que ya teniendo el compuesto de energía elevada, a nivel de sustrato, por medio con ADP, con adenosina difosfato, vamos a transferir esa unidad de fosfato para generar el compuesto de energía elevada. Y con esto vamos a ver que se obtiene una reacción lo bastante exergónica. La fosfogliceratoquinasa, vamos a ver que ella utiliza el cofactor del ion magnesio y se encuentra acoplada a la reacción C de la glucólisis. ¿Por qué acoplada? Y lo voy a hablar acá. Vimos todas las reacciones para atrás y esta reacción va a estar acoplando energía
para impulsar a la reacción 6. Es decir, cuando se dé la primera fosforilación a nivel de sustrato, esta va a impulsar con su energía a que la reacción 6, por tener bajo nivel exergónico, se mueva hacia la derecha por el consumo del 1,3-bifosfoglicerato. Como vemos acá, al tener una reacción endergónica en condiciones estándar y tener esta reacción de alta energía, vamos a acoplar estas dos reacciones para obtener una sola reacción acoplada con un nivel exergónico de reacción. La reacción número 8 va a venir preparando para que se genere la segunda fosforilación, y esto va a hacer que el fosfoglicerato se isomerice de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato, haciendo que esta reacción también sea aproximadamente en condiciones in vivo a 0 kJ por mol, usando siempre un cofactor de ion magnesio y utilizando a la fosfoglicerato mutasa como enzima. Vamos a ver que esa transferencia de fosfato, de pasar fosfato del carbono 3 al carbono 2, viene dado en el sitio activo por un residuo fosforilado que es la fosfohistidina, que esta enzima lo que va a hacer es, va a transferir el fosfato al carbono 2, generando un intermediario de enzima 2,3-bisfosfoglicerato y liberando, haciendo que la enzima vuelva a regenerar ese fosfato y liberando el fosfato del carbono 3, transfiriéndoselo a la enzima, generando esta isomerización por la fosfoglicerato mutasa. Y la reacción 9 va a pasar que el fosfoglicerato genere el compuesto clave para la transferencia de fosfato a nivel de sustrato, que va a ser la generación del fosfoenol piruvato. Entonces, vamos a ver que la enolasa o la 2-fosfoglicerato hidroliasa lo que va a hacer es que va a generar una deshidratación, podríamos decir, o una eliminación de agua por medio de su enzima, donde va a ser una reacción de alfa-beta eliminación, y vamos a ver que la reacción también en vivo es lo bastante exergónica. Vamos a ver que esa liberación por esa alfa-beta eliminación va a hacer que una parte de la enzima pueda desprotonar en alfa al componente, haciendo este producto de eliminación intermediario, donde el ion magnesio va a trabajar acá está representado como metal más 2, es decir, ion magnesio más 2, va a generar la coordinación para que éste pueda transferir esos electrones y eliminar el agua por medio del sitio activo de la enzima. Y de último, vamos a generar nuestra segunda fosforilación a nivel de sustrato por medio de la piruvato quinasa, usando los cofactores de magnesio y potasio. Esta reacción lo que va a hacer es que la fosfoenol piruvato va a transferir su fosfato al ADP, generando ATP, y piruvato, que sería el último producto de la reacción, haciendo que la reacción sea muy exergónica y así poder tener esta última reacción irreversible. Si vimos, podríamos ver que la fosforilación con la fosfoglicerato quinasa también se podría ver irreversible, pero ya al estar acoplada con la reacción número 6 hace que pierda su fuerza para ser irreversible, haciendo que la reacción número 10 con la fosfoenol piruvato y la piruvato quinasa sea la única reacción irreversible dentro de esta parte de generación de energía. Acá vemos la fosforilación, cómo se hace para liberar
el fosfoenolpiruvato de esta unidad de fosfato y obtener así a piruvato. Lo que vemos es que la adenosina difosfato va a atacar a la unidad de fosfato, está cediéndole los electrones al enolpiruvato y este pudiendo reordenarse de su parte enólica a su parte, haciendo una tautomería cetoenólica. Entonces, en el balance energético vamos a ver que claves a nivel in vivo es la reacción número 1 por la hexoquinasa, la reacción número 3 por la fosfofructoquinasa y de último tenemos a la reacción número 10 por la piruvatoquinasa. Entonces vamos a ver que el balance energético, si miramos, todas las reacciones son levemente exergónicas o en el equilibrio. Miren, equilibrio. Lo que nos va a dar prácticamente un balance neto, o lo podemos ver en condiciones estándar, de que un mol de glucosa que usó 2 ADP, 2 adenosina difosfato y fosfato inorgánico, y 2 moles del dinucleótido para producir 2 moles de piruvato y 2 moles de ATP, y generándonos el dinucleótido reducido, que ya sabemos que lo vamos a poder reoxidar en las partes de fermentación o en la parte de respiración para los organismos aerobios. Vamos a ver que todo el proceso de glucólisis netamente es lo bastante exergónico. Entonces vamos a ver prácticamente, que nosotros tenemos este balance energético, donde podemos ver que la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa son las enzimas que tienen un nivel exergónico alto dentro de estas rutas glucolíticas. Y vamos a ver que van a ser las 3 reacciones más importantes en la parte de biosíntesis. Hablando de las rutas del piruvato, vamos a ver que las 2 rutas del piruvato son una ruta aeróbica, que lo que va a servir es para reoxidar el dinucleótido adenina nicotidamida reducido por medio de la respiración aeróbica, que esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Y las otras rutas que pueden tener es la ruta homoláctica, la ruta alcohólica y otras rutas que pueden por diferentes organismos, que van a ser las rutas anaeróbicas, que estas rutas lo que van a servir es transformar o reoxidar a ese dinucleótido que se produjo por la glucólisis. Entonces empezamos con la ruta homoláctica, que la ruta homoláctica usa como enzima a la lactato deshidrogenasa. Esa lactato deshidrogenasa posee 2 subunidades, la subunidad M y la subunidad H, haciendo isoenzimas tetraméricas, donde vamos a tener a todas estas isoenzimas por la combinación de las subunidades, como vemos acá. Vamos a ver que la reacción, su objetivo también es reoxidar para mantener ese equilibrio de producción, no tener un equilibrio con delta G igual a 0 o un equilibrio como lo explicaba en el tema pasado igual, sino si yo oxido todos nuestros dinucleótidos de adenina y no hay una reacción que acople para que lo vuelva a reoxidar, yo desplazaría todo mi equilibrio metabólico hacia la derecha y no tendría más combustible o más dinucleótidos para poder generar la glucólisis, como vemos acá, que el lactato deshidrogenasa, utiliza el dinucleótido reducido para volverlo a reoxidar y que se puede utilizar en la ruta glucolítica.
Y en el caso de la ruta alcohólica, el piruvato se genera en dos transformaciones. La primera con la piruvato descarboxilasa, generando acetaldehído, y de último haciendo la reoxidación del dinucleótido por la alcohol deshidrogenasa para llevar al acetaldehído a etanol. ¿Qué está pasando? Este va a trabajar como agente reductor, oxidándose para poder reducir al acetaldehído en etanol. Y esto se hace, comienza con la enzima piruvato descarboxilasa, que requiere una coenzima de pirofosfato de tiamina, que ya sabemos que la tiamina es un tipo de vitamina del complejo B. Vamos a ver que esa descarboxilación va a estar dada por este cofactor, el cual se va a activar con ATP generando a la pirofosfato de tiamina, y ella, por medio de un intermediario electrónico, va a atacar prácticamente al piruvato, generando este intermediario tetraédrico, y este intermediario tetraédrico, para estabilizarse, lo que va a hacer es que va a descarboxilar, como miramos en este caso, se libera dióxido de carbono, y este va a generar una resonancia hasta que se recupere la tiamina pirofosfato, liberando así acetaldehído. Miren. Ahora, ya hablado de todas las rutas de degradación y de la gluconeogénesis, de la glucólisis, vamos a empezar a hablar de la gluconeogénesis, es decir, de la inversión de la ruta glucolítica para producir azúcares. Y lo primero que voy a mencionar es que la gluconeogénesis no solo es una simple inversión de la glucólisis. Y ya lo vimos nosotros porque hay tres reacciones, que las señalé acá, tres reacciones de alta energía. Que esas reacciones necesitan en la gluconeogénesis modificarse. Entonces, estas van a generar, esta ruta va a generar nuevos polisacáridos. Vamos a tener algunos sustratos que vamos a ver, que pueden ser lactatos, algunos aminoácidos, ácido propiónico que va a venir de los ácidos grasos y el glicerol también, de la ruta del lípido, y el glicerol también, que va a venir de esa ruta. Entonces vamos a ver que hay tejidos en el cuerpo o en otros organismos, vamos a ver que hay componentes en las células que solo van a producir gluconeogénesis. Como en el caso de nosotros, en el hígado y en la corteza renal, son tejidos que sintetizan glucosa. Vamos a ver nosotros que los intermediarios, casi todos, están relacionados de la glucólisis con la gluconeogénesis. Lo que vamos a ver es cambios sustanciales en las reacciones que eran irreversibles. Al ser irreversibles, no se pueden usar las mismas enzimas para revertir la producción de estos componentes. Y la primera es la transformación del piruvato a fosfoenolpiruvato, que como lo vimos, estas se hacen con una sola reacción utilizando a la piruvato quinasa. Pero en el caso de la gluconeogénesis, ese piruvato va a transformarse en oxaloacetato por la inversión, miren, consumo de dióxido de carbono y la inversión de energía química. Y después ese oxaloacetato va a fosforilarse por guanina trifosfato, descarboxilándose otra vez, pero obteniendo al fosfoenolpiruvato. Otra ruta es la de la fructosa 1,6-bifosfato, que esta, al ser irreversible, lo que va a generar es una hidrólisis de la fructo 1,6-bifosfo, de la fructosa 1,6-bifosfato a la fructosa 6-fosfato
por medio de una hidrólisis con otra enzima, como ser la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es una liasa, una hidrolasa, digo. Y la última va a ser la reacción para hidrolizar también la parte de la glucosa 6-fosfato a glucosa por la glucosa 6-fosfato, por la glucosa 6-fosfatasa. Y vamos a ver el primer bypass, que va a ser la conversión. Cuando digo bypass, es la reacción inversa que se va a dar para generar esa reacción irreversible en la gluconeogénesis. Y vamos a ver que la fuente de dióxido de carbono del piruvato va a venir por el carbonato ácido, el ion carbonato ácido, y la inversión de ATP. Entonces vamos a ver que el piruvato, por medio de la piruvato carboxilasa, que puede estar en la mitocondria, ya vamos a ver qué pasa porque lo pongo entre comillas, y que es una enzima que depende del cofactor de biotina. Vamos a ver que el piruvato es convertido prácticamente a oxaloacetato, y ese oxaloacetato por la fosforilación ya no con ATP sino con GTP, que sería guanina trifosfato, genera el fosfoenol piruvato por uso de dos enzimas, que es la fosfoenol piruvato carboxilasa, pero la citosólica, miren, que es la que está presente en el citosol, por eso decía, y la fosfoenol carboquinasa mitocondrial, que está presente en la mitocondria. ¿Qué va a pasar acá? Prácticamente el oxaloacetato se va a activar por una transferencia electrónica para recoger este fosfato, rompiendo sus enlaces, liberando dióxido de carbono, generando fosfoenol piruvato y GDP. ¿Y por qué hablo mitocondrial y citosólica? Vamos a ver que según el sustrato de donde venga este tipo de piruvato, vamos a ver que se van a utilizar varios tipos de enzimas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la conversión de ese piruvato a oxalacetato se da en manera de que se transforme dentro de la mitocondria de la célula. Pero vamos a ver que las membranas mitocondriales externas no tienen transportadores de oxaloacetato. Esos transportadores que pueden ser permeasas o bombas transportadoras, ¿verdad? No las tienen en la membrana. Entonces, vamos a ver que la piruvato carboxilasa va a trabajar dentro de la mitocondria haciendo oxaloacetato, pero este tiene que ser transformado adentro de la mitocondria, en un caso en malato o en otro caso en fosfoenol piruvato, para que sea excretado. Y lo explico ahora. Si nosotros la ruta la hacemos a partir de piruvato, el piruvato entra a la mitocondria y la mitocondria lo transforma por la piruvato carboxilasa en oxaloacetato. Pero si viene de piruvato, el oxaloacetato se va a transformar a malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial y usando los dinucleótidos de adenina y nicotinamida. El transportador de malato dentro de la membrana mitocondrial va a liberar al malato al citosol, transformándolo otra vez en oxaloacetato, y ese oxaloacetato va a transformarse en fosfoenol piruvato por la fosfoenol piruvato carboquinasa citosólica, ¿verdad? Miren, acá la PEC es en el citosol que trabaja. Mientras que si viene de un sustrato de lactato, vamos a ver que la lactato deshidrogenasa va a transformarse en piruvato y ese piruvato entra a la mitocondria transformándose a oxalacetato, igual que la reacción análoga que acabo de explicar, pero si la reacción viene de lactato, acá va a trabajar
la fosfoenolpiruvato carboquinasa mitocondrial para transformar el oxalacetato a fosfoenolpiruvato, el cual sí puede ser excretado por la mitocondria por su transportador. Es decir, que dependiendo del sustrato que tengamos inicial para transformar del piruvato al fosfoenolpiruvato, él va a trabajar si es con la fosfoenolpiruvato carboquinasa mitocondrial o con la citosólica. Y los últimos dos bypass que podemos ver son reacciones que son dependientes también al ion magnesio y que trabajan la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Lo hace por medio de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa y la otra es con la glucosa 6-fosfatasa. Así nosotros podemos tener toda la gluconeogénesis con un delta G prácticamente exergónico, haciendo que el piruvato recoja 2 moles de piruvato, 4 moles de ATP, 2 moles de GTP, es decir, que consume más energía que la reacción de glucólisis, que lo que puede producir la reacción de glucólisis. Pero si nosotros solo hacemos una inversión de la glucólisis sin usar este intermediario de GTP, miren, y sin aumentar la cantidad de ATP consumida dentro de la reacción, vamos a ver que la reacción se va a comportar de manera endergónica, lo cual comprueba que la gluconeogénesis no es una simple inversión de la glucólisis usando los mismos intermediarios. Ahora, vamos a ver que la gluconeogénesis, como vimos en el caso de la reacción con lactato, tiene otros sustratos dentro de él. Y vamos a ver que los sustratos van a venir empezando con los sustratos por medio de la ruta de oxidación de aminoácidos, como ser la alanina, y otros como ser la leucina y lisina, otros aminoácidos, donde estos aminoácidos van a tener una transaminación para generar piruvato o oxalacetato, que ya sabemos que el oxalacetato puede ser convertido a fosfoenolpiruvato y así seguir la ruta de la gluconeogénesis. Como vimos en la parte de la ruta para la PEG mitocondrial y citosólica, vimos que el lactato como ruta de fermentación también es importante, ya que esta también da sustratos para generar la gluconeogénesis. Y esto es importante porque vimos que se estudió la glucólisis en el tejido del conejo y también vimos que nuestro cuerpo humano produce a veces gluconeogénesis, pero también vamos a ver que hay concentraciones de lactato en él, siendo nosotros organismos aeróbicos, y estas rutas de glucólisis para obtener lactato son anaeróbicas. Entonces vamos a ver que el lactato en algunos casos en organismos aeróbicos se produce de manera anaerobia sin tener involucración del oxígeno. ¿Y para qué sirve este poco lactato que se produce en estos organismos? Sirve para la producción de algunos azúcares, como vemos acá. Otra parte es la parte de lípidos, que puede venir con el ácido propiónico, el glicerol, que vamos a ver que el glicerol se puede fosfatar para dar glicerol 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato. Y vamos a ver que este está relacionado con la ruta intermedia de la gluconeogénesis. Miren, y vamos a ver que los ácidos grasos que tienen números impares por la beta oxidación no los va a terminar convirtiendo en acetilcoenzima A, sino que nuestro último componente va a ser el propionil coenzima A, que este se va a transformar a metalmalonil coenzima A y seguido a succinil coenzima A y este a oxalacetato. Esta ruta la vamos a estudiar bien en
en el metabolismo de lípidos y en la parte de respiración, porque vamos a transformarlo en succinilcoenzima. Entonces, vamos a hablar ahora de prácticamente de la regulación de las rutas metabólicas de hidratos de carbono, que sería glucólisis y gluconeogénesis. Vamos a ver que Pasteur, pero se llama efecto Pasteur, estudió mucho las fermentaciones anaeróbicas, como vemos acá, y él pudo observar que cuando él cambiaba al organismo de respiración anaeróbica sin oxígeno a una respiración aeróbica, él miraba que había una acumulación de metabolitos, principalmente de glucosa, glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. Es decir, que cuando estaba en el organismo anaeróbico, Pasteur observaba que todos los niveles de intermediarios o de metabolitos tenían un consumo gradual, mientras que cuando la pasaba a su parte aeróbica, él miraba que había una acumulación de los primeros componentes, haciendo la concentración de las otras gradual, pero con un salto diferenciado. A este efecto se le llama efecto Pasteur, y lo que explica es que, según la respiración y el efecto de regulación, en la parte aeróbica hay, por un mol de glucosa, podemos ver, se produce 32 ATP de energía. Mientras que por un mol de glucosa en las fermentaciones anaeróbicas, vamos a ver que escasamente solo hay 2 ATP de energía, haciendo a los organismos aerobios consumir menos hidratos de carbono para producir una alta generación de energía, y en los organismos anaerobios por eso es que el consumo era gradual, ya que hay que consumir casi la misma cantidad de glucosa para obtener los mismos moles de ATP. Otra regulación que se da dentro de los metabolismos de la glucólisis y la gluconeogénesis es las oscilaciones de los intermediarios, ya que se puede observar que al tenerlo en fase anaeróbica y después de fase aeróbica y después al detener el aire, se miraba que las concentraciones de los componentes tenían un periodo de oscilación, es decir, que cada vez representaban ciclos, se podría decir, a la producción o consumo de alguno de los componentes. Y esto se veía tanto a componentes como el dinucleótido adenina-nicotinamida, como los compuestos de energía elevada como ATP, ADP y AMP. Esta oscilación pudo predecir que los intermediarios glucolíticos generan un tipo de regulación haciendo de que su consumo comience y al encontrarse en un mínimo vuelvan a reoxidarse y estar en ese juego de producción y consumo de energía. Como vemos, para generar glucógeno, nucleótidos, serinas, aminoácidos aromáticos, alanina, etc. Es decir, cada intermediario glucolítico le va a dar la pauta prácticamente al metabolismo para que se genere un consumo o se genere un anabolismo del mismo. Entonces, vamos a ver que hay puntos importantes de control en las rutas. Y prácticamente los controles más importantes de la glucólisis y la gluconeogénesis son las tres reacciones irreversibles que encontramos, ¿verdad? Como ser la transformación de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, como vemos acá número 1, la transformación de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato y la transformación del fosfonolpiruvato a piruvato y las reacciones inversas en la gluconeogénesis. Entonces a esto se le va a llamar ciclos de sustratos en las rutas, porque esos ciclos nos van a dar ciclos de control. Miren, 3 ciclos de control, el 1, el 2 y el 3.
que van a estar regulados por algunas sustancias, por inhibición o por alguna generación o producción de algún componente. Y vamos a empezar con el ciclo 1, que es la exoquinasa. Este sería el ciclo número 1, que es la exoquinasa y la glucoseifosfatasa. Es decir, esta es la ruta glucolítica y esta es la ruta de gluconeogénesis. Vamos a ver que la ruta glucolítica o de glucólisis va a estar inhibida por la producción de glucosa 6-fosfato, es decir, la concentración de esta va a limitar a que la glucosa se siga fosfatando, es decir, que va a generar en enzima, en la exoquinasa, una inhibición por esta glucosa 6-fosfato para generar su control. Mientras que en el caso de la glucosa 6-fosfatasa, la regulación va a venir de una regulación a nivel de sustrato, es decir, que al haber más sustrato de la glucosa 6-fosfato, esta va a empezar a activar a esta enzima para que se genere la gluconeogénesis. Es decir, que si la glucosa se empieza a fosfatar y se está bioacumulando y se obtiene una concentración que genere este nivel de control de sustrato, se va a activar la gluconeogénesis para generar este ciclo de control. Ahora, en la fase 2, donde tenemos a la fosfofructoquinasa y la fructobifosfatasa, vamos a ver que al igual que anteriormente, esta va a estar activada la fosfofructoquinasa prácticamente por la fructo-2,6-bifosfatasa y se va a activar por la concentración de AMP y ADP. Pero como he dicho, el citrato, que es un intermediario de otra ruta, va a inhibir a la fosfofructoquinasa. Y en el caso de la gluconeogénesis, las cuestiones contrarias. Lo que activa acá la glucólisis va a inhibir a la regulación de este ciclo. Y la última es la piruvatoquinasa con la piruvatocarboxilasa y la fosfoenol-carboquinasa, que lo que vamos a ver es que hay señales de control hormonal para la parte de gluconeogénesis y la concentración alta de acetilcoenzima, que esto va a inhibir a la piruvatoquinasa, al igual que la alanina y otro tipo de nucleótidos de fosfato. Entonces, prácticamente la glucólisis y la gluconeogénesis está regulada por estos tres grandes ciclos, los ciclos de sustrato en las rutas. Ahora vamos a ver que los monosacáridos y los disacáridos también pueden entrar a la ruta de metabolismo de hidrato de carbono. Y uno de los disacáridos más importantes, que está presente casi en todas las composiciones lácteas, es la galactosa, un monosacárido. La galactosa, para entrar a la glucólisis, ella primero genera una epimerización del anómero de beta de galactosa a alfa de galactosa, seguido de una fosforilación para tener a la galactosa 1-fosfato, y esta, para transformarse de galactosa 1-fosfato a glucosa, lo hace por medio de una enzima por transferencia de ese azúcar. Es decir, que por medio de la activación de UDP glucosa, esta UDP glucosa hidroliza este enlace para transferir a la glucosa la ruta glucolítica y quedarse con la galactosa, haciendo con la enzima UDP galactosa epimerasa genera una epimerización del carbono 4, como miramos acá, para transformar en galactosa a glucosa. Y esta glucosa producida, 1-fosfato acá, generar un cambio de la KS-fosfato del carbono 1 al carbono 6 para obtener a la glucosa 6-fosfato. Y así, por reacciones de epimerización
enzimas de mutasas y otro tipo de quinasas, vamos a ver que se transforman algunos monosacáridos a la glucosa 6-fosfato o a las glucosas. Vamos a ver que la ruptura de los enlaces glucosídicos en los disacáridos es importante por hidrólisis. Ya tanto la maltasa, la lactasa y la sacarasa van a romper a disacáridos como maltosa, lactosa y sacarosa para producir, miren, intermediarios de fructosa, de glucosa y de la lactosa, que estos se van a isomerizar o epimerizar para llegar de estos carbohidratos a llegar a intermediarios prácticamente de la ruta glucolítica, como ser, miren, la lactosa. Tenemos galactosa y esa galactosa ya sabemos que podemos transformarla en glucosa 1-fosfato y esta epimerizarla en glucosa 6-fosfato. De la maltosa ya sabemos que podemos obtener glucosa y la glucosa generarse en glucosa 6-fosfato. De la manosa epimerizarse fosfatarse a manosa 6-fosfato y epimerizarse a fructosa 6-fosfato. Y de la sacarosa podemos obtener fructosa que se va a fosfatar, o esta fructosa 1-fosfato puede romperse en dihidroxi acetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y también vamos a ver que estas rupturas por fosforilación y oxidación son rutas de motibilidad, se les dice, ya que la sacarosa al fosforilarse se puede romper en glucosa 1-fosfato y en fructosa, como vemos acá, en fructosa y en glucosa 1-fosfato, y el glicerol al fosforilarse puede generarse en glicerol 3-fosfato y ese glicerol oxidarse a dihidroxiacetona fosfato. Y de último tenemos un metabolismo de hidratos de carbono, que ese metabolismo prácticamente viene a partir de las rutas que guardan azúcares, que puede ser por la movilización de glucógeno o por la digestión de almidón. ¿Y por qué hablo de dos tipos de reacciones? Ya que los polisacáridos, si generan hidrólisis del enlace, como en este caso las amilasas y las alfa-1,6 glucosidasas, lo que hacen es hidrólisis del almidón y el glucógeno por las cadenas amilasa y de amilopeptina que generan este tipo de enlaces, generando ruptura por hidrólisis y así obteniendo nuestras unidades de glucosa. Pero si hacemos por movilización del glucógeno, lo que se genera no es una hidrólisis, sino que una fosforólisis, se le dice. Perdón, una fosforólisis. Y esa fosforólisis usa fosfato inorgánico para generar la ruptura de los enlaces 1,4 para poder generar glucosas fosfatadas que entren de un solo a la ruta glucolítica.